Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Estamos hoy para escuchar la defensa oral del trabajo final de licenciatura, de grado de Marcelo Guevara, que se titula Caracterización estática de la formación Lajas a partir de la integración de datos de roca, perfiles eléctricos de pozo y datos de producción en el yacimiento Barrosa Norte de la cuenca neuquina. El trabajo fue dirigido por Romina Copo y por Noelia Carmona. Y están presentes los jurados, que son Carlos Arregui, Martín Alarcón y Leonardo Monachesi. Así que, bueno, quiero dar desde ya, de un principio, muchas gracias a los revisores, a los que fueron de árbitros de este trabajo, por tomarse el tiempo y para poder corregirlo y para estar hoy acá. Y sin mucha más dilación, Marce, te doy la palabra para que empieces con la defensa. Perfecto. Bueno, Santi, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Guevara y bueno, como mencionaste anteriormente, le doy la bienvenida a mi defensa de trabajo final de grado para la licenciatura en Geología que se realizó en la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, el título, como lo mencionaste también anteriormente, es Caracterización estática de la formación Lajas a partir de la integración de datos de roca, perfiles eléctricos de pozo y datos de producción en el yacimiento Barrosa Norte, cuenca neuquina. El trabajo contó con la dirección de Romina Copo y con la codirección de Noelia Carmona. Durante la presentación, los temas que iremos abordando incluyen la introducción al trabajo, los objetivos planteados, el marco geológico, la ubicación de la zona de estudio, los antecedentes, materiales y métodos utilizados, los resultados obtenidos y las conclusiones. Como introducción al trabajo, podemos mencionar que los depósitos correspondientes a la formación Lajas en el yacimiento Barrosa Norte son considerados como reservorios no convencionales, específicamente como depósitos tipo taigas sandstone. Se denomina así al gas entrampado en las areniscas, en las formaciones de areniscas compactas. Bueno, los depósitos tipo taigas se pueden definir en base a las características petrofísicas o desde un punto de vista económico según Holditch. En cuanto a la petrofísica, Zhou et al. 2010 define a los reservorios tipo taigas de acuerdo a las siguientes características. Presentan porosidad inferior al 10%, permeabilidad in situ inferior a 0,1 milidarcis, diámetro de garganta poral inferior a 1 micrón, saturación de gas inferior al 60%. Otras características que presentan estos reservorios es que la roca productora se encuentra próxima o en contacto con la roca reservorio. La distribución del gas no está totalmente controlada por la estructura de la trampa, pudiendo desarrollarse acumulaciones en áreas estructuralmente bajas. Ocurren en gran escala con reservas significativas, las cuales, mediante una intervención adecuada, pueden tener una producción sostenible y prolongada. Asimismo, puede ocurrir que bajo las mismas condiciones la producción sea baja o nula. Esta complejidad petrofísica y estructural que presentan este tipo de reservorios hace muy difícil que sean caracterizados de una única manera. Lo que sí tienen en común es la dificultad para poder estimar los recursos potenciales mediante la utilización de técnicas convencionales. Bueno, como dijimos, desde el punto de vista petrofísico, la formación Lajas en este yacimiento se considera a la sección inferior como TAI y de baja permeabilidad o de baja o escasa calidad petrofísica a las secciones media y superior. La formación muestra un arreglo de fases marcadamente progradante y agradante que puede alcanzar hasta los 1000 metros de espesor. Los niveles conglomerádicos y las areniscas presentan porosidades que van del 8 al 10%, permeabilidades muy bajas que hacen que requiera que durante la etapa de desarrollo de producción tengan que ser estimulados continuamente. Bueno, la roca generadora o roca madre en este caso es la formación Los Molles, la cual se encuentra subyacente a la formación Lajas.
La formación lajas presenta importantes espesores útiles que van desde los 150 a los 300 metros. La perforación de pozos es relativamente profunda. Los pozos perforados alcanzan las profundidades de hasta los 3.500 metros y el distanciamiento entre pozos contiguos es relativamente pequeño. Los pozos infill en este yacimiento presentan un distanciamiento que va de los 400 a los 500 metros aproximadamente. Como objetivo general del trabajo, se confeccionó un modelo estático de la formación lajas y se propuso la ubicación de un pozo de producción. Entre los objetivos específicos incluyeron la recopilación y clasificación de la información geológica regional y local, el análisis de los perfiles eléctricos de pozos, los datos petrofísicos de roca y los informes de producción. Se confeccionó mapas 2D de subsuelo, entre ellos los estructurales, isopáquicos, de isopropiedades de reservorio, y se realizó el cálculo volumétrico de hidrocarburos in situ a partir de los mapas que se fueron confeccionando. Bueno, el yacimiento Barrosa Norte se encuentra ubicado al sur de los lagos Barriales y Marimenuco, a 120 kilómetros al noroeste de la provincia de Neuquén y aproximadamente a 80 kilómetros al noreste de las ciudades de Cutralcó y Plaza Huíncul. Con respecto al marco geológico, la formación objetivo forma parte del Grupo Cuyo y este a su vez forma parte del relleno de la cuenca neuquina. Bueno, la cuenca neuquina es una cuenca de diseño triangular que cubre una superficie superior a los 160.000 kilómetros cuadrados y se encuentra ubicada al este de la cordillera principal. Limita al noreste con el sistema de las Sierras Pintadas y hacia el sudeste con el macizo norpatagónico. Bueno, podemos mencionar también que durante la depositación del Grupo Cuyo, la cuenca neuquina se comporta como una cuenca de retroarco, con una apertura hacia al protopacífico y que se conecta a este mediante pasajes que se ubican entre los arcos volcánicos. Continuamos con el Grupo Cuyo. Podemos decir que el Grupo Cuyo fue acuñado por DLAP para identificar una secuencia sedimentaria evolutiva que limita en su base y techo con las discordancias intraaliásica e intracaloviana. Comprende el primer ciclo sedimentario marino que se deposita en la cuenca y, con respecto a los primeros depósitos que se encuentran ubicados en la región sur central de la cubeta, son facies dominantemente pelíticas que corresponden a la formación Los Molles. Por encima de ellas se encuentran depósitos de carácter deltaico, fluvio-dominados y dominados por marea, representados por las rocas de la formación Lajas. Por encima de ellas se ubican depósitos aluviales correspondientes a las formaciones Chayaco y Punta Rosada. El Grupo Cuyo finaliza con una sucesión evaporítica, representado por las rocas de la formación Tábanos. Con respecto a la formación Lajas, la formación objetivo fue descrita por Weber en 1931 y ha sido objeto de diversos estudios por diversos autores. Según Copo et al. 2018, a partir de estudios sedimentológicos e ignológicos realizados en coronas correspondientes a la sección, al área Cupen-Mahuida, y sumado a trabajos de superficie donde aflora la formación, interpretan a la sección inferior de la formación Lajas como depósitos de barras de frente deltaico y de prodelta proximal, que se producen durante descargas fluviales normales, que intercalan con barras hiperpícnicas que son producidas durante descargas fluviales extraordinarias. Para los sistemas de laja superior y medio, se interpretan los depósitos como facies correspondientes a canales distributarios
que intercalan con facies correspondientes a bahías interdistributarias. Bueno, en esta imagen podemos observar coronas correspondientes a uno de los pozos del área de estudio. La corona de la izquierda se puede observar arenas de tamaño moderado a grueso con una pequeña inclinación, y la corona del lado derecho tenemos unas areniscas, la corona muestra areniscas con bioturbación. Estas coronas son asignadas a la sección inferior de lajas. Con respecto a estos cortes, también obtenidos del mismo pozo, realizados en estudios en el mismo pozo, tenemos el corte del lado izquierdo, que corresponde a una arenisca conglomerádica con matriz arcillosa, y el corte delgado de la derecha es un conglomerado lítico que también presenta matriz arcillosa. Bien, las tareas de gabinetes incluyeron la recopilación de material bibliográfico y se confeccionó una base de datos compuesta por todos los perfiles eléctricos de pozos que fueron proporcionados por la empresa YPF. También contamos con informes informes petrofísicos de roca y antecedentes de producción. Todos estos datos se resumieron en la próxima filmina en una tablita que voy a mostrar a continuación. Para la confección del modelo y la ubicación del pozo, se utilizó el software Petrel. En este software se llevó a cabo el análisis de los perfiles, la correlación de pozos y el armado de mapas de subsuelo. Y para hacer el cálculo de hidrocarburos in situ, se utilizó el método volumétrico y también se llevó a cabo con el software. Bueno, esta es la tablita resumen con los datos que se trabajó para realizar los mapas y llevar a cabo la caracterización estática del yacimiento. Se contó con 19 pozos y la información que correspondía a cada uno de ellos. Teníamos los registros direccionales o survey, registros convencionales, entre ellos estaban el perfil gamma ray, el perfil caliper, teníamos perfiles sónicos, perfiles resistivos, en algunos casos de densidad y en otros casos de densidad y neutrón. Contamos con perfiles petrofísicos, informes de control geológico, informes de coronas y testigos laterales, informes de producción y algunos estudios adicionales. En este caso la X indica la presencia del dato. Donde no tenemos nada es porque este pozo no contaba con esa información. Bueno, la caracterización estática de un yacimiento se lleva a cabo mediante la aplicación de diversas disciplinas de la geología. Lo que se intenta mostrar en estos modelos es las características de las rocas que componen a un yacimiento. Entre ellos, por ejemplo, la arquitectura y geometría de los cuerpos mineralizados, los fluidos comprobados y probables que pueden estar presentes, y las mejores tendencias para el desarrollo. A su vez, estos modelos se pueden visualizar en diferentes escalas dependiendo del volumen de roca que se está analizando. En esta imagen muestra el flujo de trabajo utilizado para la generación del modelo estático en este trabajo. Se obtuvo información a partir de modelos estructurales, información de modelos estratigráficos y sedimentológicos, de modelos petrofísicos, de modelos sísmicos y con todo otro estudio, digamos, al cual se pudo tener acceso. Con esta información se identificaron límites y se propagaron rasgos que podían ser estructurales en algunos casos, estratigráficos, sedimentológicos, y junto al programa se hace un análisis consistente de todos estos datos, se va verificando toda la información que va arrojando el programa con los modelos que tenemos presentes y, bueno, se logra un modelo estático del yacimiento.
¿Cuáles son las aplicaciones que se le dio en este trabajo? Se lo utilizó para el cálculo volumétrico de hidrocarburos y para proponer la ubicación de un pozo. Pero tienen otras aplicaciones más. Por ejemplo, son soportes para el modelo dinámico y se utilizan durante el desarrollo de un yacimiento hidrocarburífero. Con respecto al modelo estructural, podemos decir que la estructura Barrosa Norte es un anticlinal en subsuelo que se relaciona a la dorsal de Winkle, específicamente a fallas de basamento con rechazo inverso importante, producida a partir de la reactivación de imigrávenes del Precuyano. Pero que además esta zona se encuentra afectada por una componente de desplazamiento del rumbo de tipo Dextral que genera el fallamiento extensional perpendicular al eje del pliegue anticlinal. Es aquí donde se forman las orientaciones, se originan las fallas con orientación norte-sur. Bueno, en esta imagen también podemos observar a los lagos Barrial y Marimenucos, ubicados en la zona de estudio, y está todo el área comprendida dentro de la región morfoestructural de la dorsal de Winkle. Con respecto al modelo petrofísico, Jorgensen 2014 sugiere que las areniscas de los depósitos de la formación Laja tienen una considerable participación de material volcánico en la composición. Esto hace que pierdan su condición de reservorio a medida que aumenta el soterramiento. Estudios realizados en el área de análisis, como por ejemplo los de montaña, estimaron porosidad primaria del 2 al 10%, diámetro de poros que van de los 0,1 a los 0,22 milímetros, diámetros de garganta poral de 5 a 10 micrones, y estudios realizados en el yacimiento Barrosa Norte, realizados por Copo en 2018, estimaron porosidades de hasta el 12%, permeabilidades muy bajas y diámetros de garganta poral que oscilan entre los 0,01 milímetros y 1 milímetro. En este esquema, en resumen, lo que se muestra es la permeabilidad promedio obtenida de acuerdo a la posición dentro de la columna estratigráfica de la formación Lajas. Para la sección inferior de la formación se estimó una permeabilidad promedio de 1 milidarcis, para la sección media llegaba hasta 10 milidarcis y para la sección superior llegaba hasta 100 milidarcis. Otro recurso utilizado para el trabajo de la caracterización fue la utilización de un modelo análogo. Durante el desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos siempre se busca optimizar la producción mediante la utilización de diferentes técnicas y métodos. Uno de ellos es la aplicación de los modelos análogos. Básicamente esta técnica lo que hace es transferir el conocimiento que ya fue adquirido durante el desarrollo de algún campo hidrocarburífero hacia nuevas zonas de estudios o nuevos yacimientos que se encuentran en desarrollo. Para nuestro modelo se toma como modelo análogo el segmento 5 del Loma La Lata Sierra Barrosa. Las características que permiten establecer esta analogía entre los yacimientos son, uno de ellos, la cercanía que existe entre ambos. El yacimiento Barrosa Norte se encuentra ubicado al norte del segmento 5. Después podemos decir que ambas estructuras son anticlinales, que se han desarrollado bajo regímenes tectónicos similares y por lo tanto vinculan su historia evolutiva. Además, se han realizado estudios previos donde logran hacer una extrapolación de marcadores sísmicos desde un segmento a otro. Por ejemplo, el marcador sísmico correspondiente a la Lajas inferior se pudo extrapolar desde el segmento Sierra Barrosa Guada Toledo hasta
segmento Barrosano Norte. Bueno, en este perfil sísmico se pueden observar las dos estructuras anticlinales. Otra característica que presentaban ambos yacimientos es que presentaban facies similares, que también ayudaban a soportar esta analogía. Bien, continuamos con la correlación de perfiles. Lo primero que se hizo en el programa fue cargar la ubicación de los pozos y la información de los perfiles eléctricos a cada uno de ellos. Se definió el esquema de trabajo mediante los paneles de correlación y de esta manera ver qué pozos íbamos a ir correlacionando. De manera posterior se cargaron los horizontes sísmicos. Los horizontes sísmicos fueron proporcionados también por YPF. Son generados a partir de la interpretación sísmica 3D del área de estudio. Con estos horizontes se cargan al programa, se convierten a grilla mediante marcadores y se extrapolan los datos para generar las superficies sísmicas. Las superficies estructurales, perdón. Estas superficies estructurales son muy importantes porque son un parámetro base al modelo que vamos a generar y a la interpretación del subsuelo que vamos a realizar. Dentro de las superficies que se generaron, el área de estudio se ubica en este sector. Y acá pudimos, para poner de referencia, 3 perfiles del área de estudio. Bueno, se continuó con el modelado de horizontes. Se cargaron al programa los perfiles gamma ray de todos los pozos y se hizo un quick look de la columna completa para poder identificar, si fuera posible, principales espesores, patrones de apilamiento o indicios de cambios litológicos. De esta primera observación surge que en la sección más baja de la columna se encuentra un gran paquete compuesto por facies conglomerádicas o de areniscas o conglomerádicas que tienen una gran continuidad lateral y vertical. Tenemos una zona superior que se encuentra compuesta predominantemente también por facies areniscas o conglomerádicas. Tenemos poca intercalación de fino. Y una sección media, que en esta sí las facies finas se encuentran con mayor presencia. Se empezó a definir los marcadores a partir de la correlación de los perfiles. El primer marcador que se pudo correlacionar en la mayoría de los pozos se ubicó por encima de este paquete de gran espesor y de gran continuidad lateral y se denominó como superficie eslaja inferior. Se definió así porque si tenemos en cuenta nuestro modelo sedimentológico, acá se presentó un cambio notorio de facies. Y se puede considerar que a partir de aquí a partir de este punto, comienzan los depósitos correspondientes a la sección inferior de la formación. El siguiente marcador que se colocó, o que se dispuso colocar, fue el de la base de la formación Lajas. Como no se contaba con la información de perfiles que tuviera la profundidad para poder distinguir el pase entre la formación Los Molles y la formación Lajas, lo que se hizo fue disponerlo de forma arbitraria a 150 metros por debajo del primer marcador. Se continuó con la correlación de los perfiles, pero se hizo de una manera más detallada. Cuando subimos en la columna teníamos mayor intercalación de facies finas
y dificultó mucho se dificultó mucho la correlación. Para esto se modificaron las escalas de los perfiles en algunos casos y se hicieron combinación de ellos. De esta manera poder identificar, por ejemplo, se hizo un gamma ray en espejo para identificar patrones de apilamiento grano crecientes o grano decrecientes. También se modificó la escala del perfil resistivo para que marcara con relleno en rojo las zonas que fueran de interés, posiblemente podrían llegar a ser arenas espesores útiles, y con relleno azul las que no lo fueran. Y también se hizo combinación de perfiles como el neutrónico con el de densidad para identificar zonas con presencia de gas. Bien, de esta correlación más detallada que se realizó, se identificaron dos superficies, una que corresponde a la superficie Lajas medio y una que se encuentra superior a esta, que se la denominó como Lajas intrasuperior. Para ubicar el tope de la formación fue el marcador más difícil de colocar. La información de los perfiles de pozos siempre comenzaban dentro de la formación Lajas, entonces no se podía observar el pase entre la formación Lajas y la formación que se encontraba suprayacente a esta. Lo que se realizó en este caso fue la utilización de los informes de producción. Se creó un perfil discreto a partir de los informes de producción. Y también teníamos la información de ellos que la formación Lotena, que es la que se encuentra por encima, no es productora de gas en este yacimiento, pero sí de petróleo. Entonces, con esta información, lo que se hizo fue poner el marcador por encima de los niveles gasíferos. Todos los marcadores previamente, incluyendo este, fueron verificados y rectificados en los casos que fuera necesario con los horizontes sísmicos que ya teníamos cargado en el programa. De esta manera se logró dividir de manera informal a la formación Lajas con las siguientes superficies. La superficie que corresponde a la base de Lajas o la base de la formación, la superficie de Lajas inferior, al tope de la sección inferior, la superficie de Lajas medio, la superficie de Lajas intrasuperior y la superficie que corresponde al tope de la formación. Continuando con el trabajo, se empezaron a generar los mapas. Se cargan el programa los polígonos de falla. Los polígonos de falla también fueron entregados por la empresa, fueron proporcionados por YPF y se cargaron al programa. Del modelo estructural teníamos en cuenta que el área de estudio se encuentra fuertemente influenciada tectónicamente, por lo que era necesario tener en cuenta estos sistemas de falla a la hora de que el programa extrapolara los datos para que realizara los mapas. Los polígonos de falla se asociaron de acuerdo a su profundidad con una superficie. Entonces quedaban definidos de la siguiente manera. Las fallas ciclo 1 se asociaron a la superficie de Lajas inferior, las fallas del ciclo 6 se asociaron a la superficie de Lajas medio, las fallas ciclo 7 a la superficie de Lajas intrasuperior, la falla ciclo 9 a la superficie tope de la formación Lajas. Bien, a partir entonces de los marcadores colocados y de los polígonos de falla se generaron los primeros mapas, que fueron los mapas estructurales, al tope de cada sección. Bueno, acá tenemos el mapa estructural de la sección inferior de Lajas, el mapa estructural de Lajas medio, el intrasuperior y el tope de Lajas. En estos mapas lo que se corrobora es la estructura anticlinal de Barrosa Norte,
con los principales, bueno, con las cotas más elevadas ubicadas en el centro del anticlinal. Los siguientes mapas que se generaron fueron los mapas isopáquicos, o los mapas de espesores. Bueno, una zona se define como el espesor que existe entre dos superficies. Entonces, para generarlos, por ejemplo, para el mapa isopáquico del Lajas inferior se utilizó la superficie de la base de Lajas y la superficie de Lajas inferior. Para generar el mapa isopáquico de Lajas medio se utilizó la superficie Lajas inferior, Lajas medio. Para el isopáquico de Lajas intrasuperior se utilizaron la superficie correspondiente al Lajas medio y a la superficie Lajas intrasuperior. Para generar el mapa isopáquico del tope de Lajas se utilizó la superficie correspondiente al Lajas intrasuperior y a la superficie tope de Lajas. En los recuadros podemos lo que se marcó fueron los principales espesores que se iban observando a medida que se generaban los mapas. De manera posterior, se ingresa nueva información de perfiles. Al programa se cargan los perfiles petrofísicos. Estos perfiles, esta información de perfil no se encontraba en todos los pozos, por lo cual se define una nueva zona de estudio. Se acota el polígono de análisis al área donde disponíamos de mayor información. Y se empiezan a generar los siguientes mapas. Bien, se tienen en cuenta para los siguientes mapas los valores cutoff, que son los valores cutoff o valores de corte, son criterios petrofísicos que nos ayudan a distinguir intervalos de interés de aquellos que no lo son. Estos valores fueron los mismos que se utilizaron en el modelo análogo. Para realizar los mapas de espesor de arenas o NetSand, se consideró arena como aquel material que contenía el menos de 20% de material arcilloso. Ese fue nuestro primer valor de corte. Bien, estos son los mapas NetSand para cada sección. Nuevamente se marcó los mayores espesores en recuadros para identificar las áreas que eran más interesantes. Continuamos con los mapas de arenas limpias y porosas o mapas, los Net Reservoir. Se considera arenas reservorio aquellas arenas que tienen menos del 20% de contenido de material arcilloso y más del 5% de porosidad efectiva. Nuevamente se generan los mapas para cada sección, para cada zona, y se marcó en recuadros los principales espesores o las zonas más interesantes. Continuamos con los mapas de saturación de agua. La tolerancia que se utilizó para la sección inferior fue del 60%, una saturación de agua que no alcanzara el 60%. De esta manera no perder algunos intervalos que podían ser productivos, y para las secciones superiores se utilizó una tolerancia del 50% en saturación de agua. Se generan los mapas de saturación de agua. En este caso los recuadros indican las zonas que presentaban menor contenido en saturación de agua. Se continuaron con los mapas de espesores útiles o los NetPy. Se considera arenas útiles aquel material que tiene menos del 20% en contenido de material arcilloso, más del 5% de porosidad efectiva y hasta un 60% en saturación de agua para la sección inferior y menos del 50% para el resto de las secciones. Finalmente se generaron los mapas NetPy para cada sección. En recuadro, nuevamente continuamos marcando las principales zonas. Esto se realizó para posteriormente, cuando se hiciera un resumen de
de las mejores zonas, ya poder ir identificándolos. Finalmente se hizo un análisis de todos los mapas en conjunto para cada sección. Y se especificaron las principales características. Para la sección inferior, la cota, bueno, el tope de la sección se encontraba entre las cotas 2280 y 2480 TB/SI. El espesor máximo era de 150 metros. Sabemos que este valor iba a ser así porque era el espesor que nosotros habíamos dispuesto arbitrariamente. El espesor de arena llega hasta los 110 metros. Las arenas limpias y las arenas reservorios tienen una orientación noroeste-sudeste. La saturación de agua, en este caso el menor porcentaje se encuentra en la zona alta de la estructura. Acá tenemos. Con respecto al espesor útil, después de aplicar los valores de corte, quedaron con un espesor de aproximadamente que van de los 52 a los 66 metros y se ubican en la zona central del mapa. Para la sección media, la cota estructural va de los 1900 a los 2160 TB/SI, presenta espesores máximos de hasta 450 metros. Las arenas, en este caso, resultan de aproximadamente 170 metros. Las arenas limpias y arenas reservorios siguen una orientación noroeste-sur-sudeste y los valores mínimos rondan el 40%, se ubican en el sector este del mapa analizado, del nuevo polígono de análisis. Con respecto al espesor útil, resulta aproximadamente de hasta 80 metros de espesor. Y si tenemos en cuenta el espesor total para esta sección, se nota que hubo una reducción muy importante. De los 450 metros que presentaba de espesor esta sección, quedaron solamente de espesor útil valores que van de los 50 a los 80 metros. Estas zonas se ubican al sur y al este del polígono. Bueno, continuamos con la sección intrasuperior. El tope de esta sección va de los 1780 a los 1900 metros TB/SI. Los espesores máximos alcanzan los 240 metros. Los espesores de arena, en este caso, alcanzan los 63 metros. Las arenas limpias y arenas reservorias tienen una orientación este-oeste. Y los valores mínimos, en este caso, llegan hasta un 35% y se encuentran en la zona central del mapa. Con respecto al espesor útil, resultan solamente espesores de hasta 16, que van desde los 16 a los 42 metros, ubicados en la zona central y sur del mapa. Finalmente, para el tope de la formación, la cota se ubica entre los 1560 y los 1740 metros TB/SI, presenta espesores máximos de hasta 290 metros. Los espesores de arena que resultan después de aplicar el cutoff de arcillosidad son de 120 metros. Las arenas limpias y arenas reservorias tienen una orientación noroeste-sur-sudeste y los valores mínimos en este caso van de los 20 a los 35% de saturación de agua. Con respecto al espesor útil que resulta en esta sección es de 77 metros y se ubican en la zona central y oriental del mapa. Bien, para la ubicación del pozo, aparte de los mapas que ya se generaron, se tuvieron en cuenta otros parámetros. Uno de ellos fueron las fracturas hidráulicas. Bueno, las medidas aproximadas de las fracturas hidráulicas producidas en el modelo análogo son de 100 metros de altura y 200 metros de largo aproximadamente, y se propagan paralelas al esfuerzo máximo del actual que presenta el campo. Esto se tiene en cuenta, como dijimos, en las fracturas hidráulicas, porque estos reservorios necesitan de una continua estimulación del reservorio para que puedan producir.
Entonces teníamos que tener en cuenta las medidas que presentaban, las medidas de las fracturas hidráulicas que se encontraban presentes en los pozos, que ya estaban dispuestos con anterioridad. Con respecto a los pozos infill, el distanciamiento original entre pozos comprende un área de 40 acres, es decir, los pozos tenían que estar distanciados por un área que comprendiera esta superficie. Finalmente se ubica con la información obtenida de los mapas y de los parámetros que analizamos con anterioridad. Se ubica el nuevo pozo a una distancia de 400 metros hacia el este del pozo BN4, a 315 metros hacia el sudeste desde el pozo BN30 y 685 metros hacia el noroeste desde el pozo BN38. Bueno, este pozo se encuentra distanciado de los ciclos de falla, que se encuentran ubicados al oeste y al norte de la falla principal, que tiene esta orientación este-oeste. La zona se encuentra ubicada en un área estructuralmente próxima al centro del anticlinal, y en este sector la formación Lajas presenta un espesor total de 865 metros aproximadamente, con un espesor útil de 215 metros. Bien, lo que se puede mostrar en la... ¿Hola? Lo que se muestra en la Sí, te foto... escuchas perfecto, Marcelo, sí. Porque se me cayó la cámara, no sé si... No, te vemos bien y te escuchamos bien también. Ah, perfecto. Ah, bárbaro. No, se me cayó la cámara, voló todo el... Dale, Bien. no, tranqui. Se te escucha Dale. bien y se te ve bien. Continuamos. Bueno, en la imagen lo que se puede observar, bueno, vamos a marcar acá, es el área que se utiliza para el cálculo del gas original in situ. Bien, una vez definido la ubicación del pozo, con lo que se continuó. Hola. Y más se escucha. Si se escucha, ¿se ve algo o no? Sí, la presentación se ve. Ah, perfecto, perfecto. Bien, continuamos con la estimación del gas original in situ. Bueno, como dijimos anteriormente, se utilizó el método volumétrico, que tiene en cuenta el volumen total de hidrocarburos contenido en los poros, en este caso se denomina HCPB, y el factor volumétrico de formación del gas, denominado como VG. Los valores de factor volumétrico de formación del gas, VG, son los que se utilizaron en el modelo análogo. El área donde se iba a realizar el cálculo, que incluida la ubicación del pozo, es de 3,86 kilómetros cuadrados, que fue la que marcamos en la filmina anterior. Lo que nos restaba averiguar era el volumen total de hidrocarburos que se encontraba contenido en los poros en las secciones. Bien, esto se realizó mediante dos métodos que presenta el software, Petrel. Si bien tiene más métodos para estimarlo, nosotros utilizamos se utilizaron dos. Bueno, ¿qué son estas superficies? Las superficies HCPB se generan a partir de la conjunción de los espesores útiles, de la porosidad efectiva y de la saturación del agua. Estos mapas son utilizados entonces posteriormente por el software para realizar el cálculo del GOIS. Bien. Una vez calculado por ambos métodos, se corroboró que fueran valores similares. Esto nos daba el indicio de que se había seguido correctamente el flujo de trabajo para obtener este valor. Bien, con el valor obtenido del HCPB, el área donde se iba a realizar el cálculo y el factor volumétrico de formación del gas, se obtiene el GOIS para cada sección. Se suman los GOIS de cada sección y se obtiene un volumen total que en el área seleccionada fue de 3.053 millones de metros cúbicos.
Bien, como conclusión del trabajo, y como dijimos al inicio, la determinación cuantitativa de los recursos de gas en este tipo de reservorio es una tarea muy compleja. En este caso, la utilización de datos de producción, la orientación y tamaño de las fracturas hidráulicas, los antecedentes de yacimientos análogos, fueron herramientas muy importantes para optimizar la ubicación del pozo. Como conclusión del trabajo, queda que la correlación de pozos en este tipo de reservorios requiere de la mayor información que se encuentre disponible del área de estudio. La estimación de la porosidad a partir de los perfiles de pozo, en este caso nos permitió validar un informe de porosidad del laboratorio. Los mapas estructurales del subsuelo confirmaron la estructura anticlinal de la zona que ya habíamos observado en el modelo estructural. Y en cuanto a los mapas de distribución de arenas, no muestran un patrón bien definido. Los valores de saturación de agua obtenidos muestran que van disminuyendo en las zonas estructuralmente más elevadas. Con respecto a los intervalos productivos más importantes y los que pueden tener una mayor posibilidad de acumulación de hidrocarburos, se sitúan en la zona superior de la formación, y la zona inferior también presenta espesores útiles considerables y un GOIS elevado. Pero bueno, de esta sección se tiene menos información debido, bueno, a que es una zona con mayor complejidad. Considerando los cálculos realizados y a partir de los parámetros que se obtuvieron, sobre una superficie de 3,86 kilómetros cuadrados, permitieron estimar un GOIS de aproximadamente 3.053 millones de metros cúbicos. Este valor es poco prometedor tratándose de un reservorio Taigas, por lo cual se sugiere que se someta a evaluación de los parámetros económicos para determinar la viabilidad del pozo. Bien, muchas gracias. Antes de finalizar la presentación, quiero agradecer a todas las personas que me permitieron realizar este trabajo. Como primera medida, voy a agradecer a la Universidad Nacional de Río Negro que siempre, bueno, que me dio esta oportunidad de poder formarme profesionalmente, y siempre dispone de las herramientas a cualquier persona para que si ellos quisieran, pudieran realizar alguna carrera. Después voy a agradecer enormemente a Romina Copo. Romina Copo, una genia, se puso a la 10, me ayudó en todo momento cada vez que lo necesité. No solamente me dirigió durante el trabajo, sino que también me enseñó a utilizar el programa Petrel para poder realizar el trabajo. Fue un programa muy difícil de utilizar. Y también ella desde YPF gestionó toda la documentación necesaria para que me proporcionaran la información para realizar el trabajo y posteriormente que pudiera ser publicado. También quiero agradecer a Noelia Carmona y a Juan Ponce que fueron un pilar muy importante para que yo pudiera realizar este trabajo. La verdad que se han portado muy bien conmigo desde que los conozco, ya hace bastantes años, y cuando los fui a ver porque necesitaba del acompañamiento de ellos, la verdad que fue constante y en todo momento. Le agradezco muchísimo a ellos. También quiero agradecer al jurado, al tribunal evaluador, por las correcciones realizadas al trabajo y todas las sugerencias. La verdad que le agradezco muchísimo. Y bueno, también voy a agradecer un poquito a mis profesores que me han enseñado todo lo que he aprendido hasta este momento. La verdad que un abrazo a todos ellos, son muchos, se han portado muy bien, son excelentes personas. Y bueno, también quiero mandar un agradecimiento a mis compañeros de cursada, que hemos pasado excelentes momentos con todos ellos, y especialmente a mis compañeros de grupo, a
a Matías y a Estefanía, que fueron con los que más tiempo pude compartir durante esta etapa del paso por la universidad. Y quiero dedicarles el trabajo a mis hijos, y a mi señora, que ellos fueron los que me acompañaron todo este tiempo. Y dedicárselo también a mis viejos, que en este momento no están, pero no los tengo, pero bueno, ya sé que se hubieran puesto muy contentos por este logro. Bueno, muchas gracias a todos.